There's no time to waste. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo Hola. estás, pastor? Bien, muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Saludos. Qué bueno que nos están siguiendo. Ya teníamos tiempo de no sacar nada, pero bueno, pues ahorita regresamos precisamente con lo de las preguntas. Bueno, nos habíamos quedado que era parte de hacer una serie donde tuviéramos varias preguntas que nos fueran ayudando a ser como más fuertes en nuestra creencia, ¿no? O bueno, ese por lo menos es como el propósito, como nuestro propósito, para que ocupes toda esta información pues, para irte reforzando, ¿no? Ujú. Tanto si te hacen preguntas, fíjate que también es muy interesante, me gustaría decirles, es tanto si tú te haces preguntas como si alguien te hace una pregunta, ¿no? Ok, Y pudiéramos contestar. Y nos quedamos con una pregunta que sería, digo, esta pregunta sería desde los dos puntos de vista, de si tú ya eres cristiano, y si alguien que no es cristiano te pregunta, ¿no? Ok. Entonces la pregunta sería, Beto, o sea, ¿qué pasaría si dejo de creer en Dios, o sea, en el caso de si soy creyente, o si pienso que Dios no existe del otro lado, Ujú. ¿no? Y entonces, pues bueno, esta sería la pregunta a desarrollar. Ok. Bueno, pues vamos a partir que el ser cristiano, pues es obvio y lo hemos explicado muchas veces, no es una religión, no es un sistema de pensamiento. El ser cristiano es ser una nueva criatura. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Así que el verdadero creyente nace, el verdadero creyente hay una creación nueva. A lo mejor no lo vemos porque es el mundo espiritual, pero hay un ser nuevo creado en esa persona. Ujú. Esto es muy importante porque una criatura nueva difícilmente va a rechazar su fe, porque es una criatura nueva. Un religioso sí puede caer en estos errores. Ok. En la Biblia, cuando una persona se separa de Dios habiendo estado en las cosas de Dios, es lo que la Biblia le llama apostatar. Apostatar. Apostatar o separarse de la fe. Ok. Entonces, sí es posible que una persona se separe de la fe, que reniegue de su fe, o yo me atrevería a decir de su supuesta fe. Ok. Por ejemplo, hace algunos días, un par de semanas, salió ahí un cantante o una persona que estaba en el grupo de música, de alabanza de una iglesia muy famosa, me reservo el nombre, de una iglesia muy famosa en los Estados Unidos, que él dijo, yo ya no creo en Jesús. Después de estar mucho Después tiempo. de mucho tiempo estar como líder de alabanza y una iglesia de 10,000 personas, ¿eh? Una iglesia de 10,000 personas, una iglesia muy grande, y esta persona declaró, ya no creo en Jesús. Esa persona está apostatando, se está separando del camino, pero la Biblia nos enseña que nunca fue salvo. Ok, acá sí me gustaría ponerte una pregunta. Es cuando nosotros decimos religión, o sea, estamos hablando de una persona que solamente va a hacer un rito, un ritual, Una persona que está tratando de seguir ciertos principios cristianos, pero no hay un nacimiento de nuevo, no hay una creación nueva. es como el clásico que voy a la iglesia porque así me siento mejor o porque así me enseñaron y Así me es, porque me dijeron. siento bien, porque dicen cosas bonitas, porque aprendes cosas padres. Fíjate, una de las cosas que yo he aprendido ahora en la pandemia, yo le doy gracias a Dios. Muchas iglesias han cerrado, pero gracias a Dios porque al final de la pandemia, los verdaderos creyentes van a regresar a las iglesias. Y todos aquellos que a lo mejor nunca fueron salvos, ya no van a regresar.
Así que yo la pandemia lo veo como un tiempo de limpieza de parte de Dios. Claro. Fíjate, porque ahorita poniéndolo como tú dices de la nueva criatura, tiene mucha razón, por ejemplo, o tiene mucha lógica. Vamos a suponer, si yo nazco de mi papá, o sea, por así decirlo, o sea, yo nací de mi mamá y de mi papá, no puedo voltear y decir, no, ustedes no son mis padres, porque son mis padres, o sea, Ok, nací de ellos, así ¿no? es. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, si yo agarro y digo, es que ellos son como mis papás, o sea, o algo así, o yo los veo como mis papás, no es lo mismo, porque realmente no es que hayan nacido, no es que sean verdaderos, o sea, es a lo que me ¿Sí? refiero, ¿no? Y cuando la Biblia dice hablar de un cristiano, estamos hablando de una persona, número uno, que nació de nuevo. O sea, hubo un antes y un después. Hubo un momento preciso en que esa persona sabe que recibió a Jesucristo y le dio vida. A lo mejor no se acuerda bien exactamente el día, puede pasar, pero sabe que hubo un antes y un después. Ahora sí como la historia, un antes de Cristo y un después Los de de Cristo, Cristo. ¿no? O una persona que sabe que es una criatura nueva, por eso citaba yo lo que dice la Escritura. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o sea, hay una creación nueva. En tu ejemplo que ponías de esta persona que sale, del coro que se alejó, es, ¿tú cómo, o qué consideras? Que es él, o sea, de inicio, como tú dices, nunca fue creyente, o sea, nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo, nunca tuvo al Espíritu de Dios que daba testimonio que era hijo de Dios. Y entonces en algún momento toma, como tomó la decisión antes de permitirle a Cristo, porque yo creo que así sería, ¿no? Es como, ok, voy a dejar que Dios actúe en mí. Y entonces, Estoy de acuerdo con la iglesia, o está me bonito, parece a son gusto, pensamientos positivos, está padre. pero ahí entonces también toma la decisión, ahora como tú dices, es de ahora ya no. Ya no, exactamente, no hay un nacimiento, simplemente pues ya cambié de opinión. Una Eh, corriente como algo que lo sí, hacía sentir sí, bien, me hacía o... sentir, por eso te digo que la pandemia, a pesar de todo, ha sido una bendición, porque Dios está purificando. La verdad es que tristemente las iglesias hoy se han vuelto clubes sociales. Sí, Los jóvenes están... ¿Cómo estuvo la iglesia? Padrísimo, la música estuvo padre. Y hoy ponen música y le ponen los luces y los como efectos un y show. ponen hielo seco y... No, o sea, es un show. Entonces, pues eso es muy agradable para todos. Para todos es muy agradable, pues estuvo muy padre, pero eso no es la vida cristiana. Digo, que no tiene nada que ver que haya un show y que No, esté que bonito, esté bien, pero pero el punto es la personal. gente está siendo cautivada por el show, Ah, por ya. los músicos, Sí. por las bonitas palabras. Y como Sí, no siempre he por dicho, Cristo. los predicadores se están volviendo más motivadores que predicadores Sí. y las alabanzas se están volviendo más músicos frustrados que O adoradores. sea, ya vas a ver al artista, por ejemplo, Claro. al artista que en este caso a lo mejor puede que sea un pastor, un predicador, que tiene unos pensamientos muy bonitos, vas por él, no vas por Cristo. Así es. Ya entonces es bien peligroso. Mira, te voy a leer dos textos. Uno de ellos se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan dice algo muy interesante. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. La palabra anticristo, si bien sea como satanizado el término, ¿no?, de anticristo, la verdad en su raíz original es alguien en contra de Cristo, Ujú. ¿no? El anticristo. Sí, para que no se oiga así Sí, fatalista, ¿no? Ni dijo lo evidencia. así. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, hay mucha gente dentro de las iglesias que no van con la doctrina de Cristo. Pueden ir, les gusta, pero no están dispuestos a arrepentirse de su pecado, de cambiar de forma de vida y recibir al Salvador. Es un anticristo, aunque vaya a una iglesia. Sí, claro. ¿No? Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjate el 19, 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, sí es frecuente que haya gente que va a las iglesias,
que nunca tiene una conversión genuina, nunca nace de nuevo, nunca confía y deposita con todo su alma y corazón en Jesucristo, y cuando viene la prueba, cuando vienen ciertas situaciones, pues me alejo. Ya no. También sería igual esto de acomodarse, como tú dices, del show, es como acomodarse lo que me gusta si lo tomo como una filosofía. O sea, es decir, es que Cristo me gusta hasta aquí. Si ya se mete como, En mi pues, vida si ya mete en mi vida personal, personal, pues como que ya no ya me no. gustó mucho. Ajá, o ya eso se me hizo mucho fanático, ¿no? Sí. O sea, como que ellos le ponen las reglas a Dios en su Sí, iglesia. claro. Entonces, la verdad, esa gente no es salva. Ahora, esto es normal porque Jesús dijo que iba a haber trigo y cizaña. Iba a mezclarse y nosotros no podemos estar diciendo, este sí es salvo, este no, quítelo, no. Pues Dios sabrá y la gente, como dice ahí 1 Juan, pues salieron de nosotros, ¿cómo? Voluntariamente. Mira, el Señor Jesucristo, una de sus primeras parábolas y que inclusive le dice a los apóstoles, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender el resto? Es la parábola del sembrador. Sí. Viene inclusive en 3 textos. Lucas 8, Marcos 4, Marcos 8 también, y Mateo 13. Mira, déjame leerte Mateo 13. Es una parábola muy interesante y nos muestra 4 tipos de corazones cuando se presenta la palabra de Dios. Normalmente la gente cree que solo uno no es salvo, pero no, la verdad es que solo uno es salvo de esos 4 tipos de tierra. Y me llama la atención el tipo de tierra cuando la palabra de Dios cae entre piedras. La tierra es el corazón del hombre. De hecho, dice Mateo 13, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, versículo 4. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5 es el tipo de tierra que me interesa. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, no había mucho corazón, Okay. no había mucha tierra. Pero fíjate qué interesante. Y brotó pronto. Sí, brota. Sí. Pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Fíjate qué interesante las palabras de Jesús. Sabemos, de hecho, el Señor Jesucristo se toma la molestia en explicar esta parábola. Y te dice, por ejemplo, cuando Jesús explica, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿no? Las aves del cielo. Ahora dice, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, hay mucha gente que va a una reunión, súper emocionada, va a la iglesia, está muy emocionada, la recibe con gozo, dice el Señor Jesús. Dice que brota pronto. ¿No? Hay gente que, no, padrísimo, ¿no? Las alabanzas. Bueno, hasta sentí bonito y me sentí hormigueos, ¿no? Ajá. Brota pronto. Pero dice, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Las persecuciones y la persecución, la aflicción, los problemas por ser cristiano, Jesús lo compara como el sol. Pero no porque haya aflicciones y tribulaciones, decimos que el sol es malo. Sí, claro. El sol es bueno, pero bueno para los que tienen raíz. Sí, por supuesto. Fíjate qué bonita analogía. Bueno, ahorita que lo pones y tengo muy presente el que estoy sembrando en mi jardín, me doy cuenta de eso, porque en donde hay tierra dura, digo, ustedes lo deben saber, bueno, ojalá y hayan sembrado alguna vez, es siembras y donde hiciste bien tu movimiento de la tierra y se pudo poner bien la semillita, sale despacito, poco a poquito, pero sale fuerte. Y las otras salen rapidísimas, pero como dice aquí la Biblia, o sea, en cuanto sale el sol llega y se las quema. ¿Por qué no tienen raíz? Porque no tienen Y raíz. eso es lo que está haciendo Jesús de aquella gente que puede ir a una reunión cristiana, puede estar yendo a un estudio bíblico, pero como no tiene raíz, como realmente no se convirtió, no nació de nuevo, llega un momento que cuando viene, ya te
te lavaron el coco, ya cambiaste de religión. Y empiezan las tribulaciones, las críticas, o no, pues si eres creyente tienes que hacer esto, aquello, y ya no les gusta, entonces se queman. Claro, el sol a lo mejor es tan sencillo como tú dices, con algo de crítica de, uy, entonces que ya no vas a estar con nosotros, y entonces si no tienes raíces te quemas y, no es cierto, ¿cómo creen, no? O sea, Exactamente. Entonces, contestando a la pregunta original, eh, una persona que habiendo estado en la vida cristiana reniega, nunca fue salvo. Fíjate qué interesante y qué revelador tendría que ser para alguien que entienda que entonces, por ejemplo, como en el ejemplo que tú decías de la persona que se salió, es que entiendas que entonces nunca fuiste, Nunca nunca fue fuiste. salvo. O Porque la sea, pudiste Biblia, haber pasado años, pues, años en años, el... pero cuando viene el fuego, viene una prueba, viene una situación, pues ya no. Eh, y por qué? Hay dos cosas que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, la fe permanece en un cristiano. Un cristiano verdadero puede decepcionarse hasta de la iglesia, o puede decepcionarse de alguna persona, puede sufrir situaciones difíciles, pero siempre regresa. Es como verlo ahorita como lo pusiste, es como en tu familia, o sea, si eres hijo de tu papá, podrás enojarte con tu papá y no estar de acuerdo, pero sigue siendo tu papá, o sea, vas a regresar y ya le regresarás y le dirás, discúlpame, perdón, la regué, no sabía, era Así inmaduro, es. pero regresas como tú dices, no agarras y dices, no, Ya no no, soy hijo ya no tuyo. soy hijo ¿No? tuyo. Siempre serás hijo. Y ese era el segundo punto, dice Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? Fíjate que son los mismos términos de la parábola del sembrador. Tribulaciones y angustias. Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecuciones, se apartan. Pero Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, desnudez, el presente, el porvenir, ángeles, principados. Dice, nadie nos puede separar del amor de Dios. Y dice la escritura también que el Padre que me dio a estas ovejas, nadie los puede arrebatar de mi mano. Así que Padrísimo. un verdadero creyente no se separa ni reniega. Uno que no es cristiano sí puede separarse porque estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Muy bien, pastor, quedó muy claro. Repetimos otra vez, la pregunta es, ¿qué pasaría si dejo de creer en Dios o pienso que Dios no existe? Entonces nunca estuvo en ti. Ajá, Nunca naciste, nunca creíste en Él para así es. entender, nunca naciste. Y esto yo creo que es muy revelador para ti porque si eso pasa en ti, entonces tienes la oportunidad otra vez de realmente volver a nacer, ¿no? Yo creo que es Sí, una muy buena oportunidad, hasta es creo una yo, muy ¿no? buena oportunidad. De hecho, Es como el COVID ahorita. Hay muy buena oportunidad para regresar, ¿no? Otra claro. vez. Mira, fíjate, algo interesante. El verdadero creyente se preocupa por su salvación. Sí, El bueno, que pero no es creyente, aunque piense que sí, no se preocupa de su salvación. Entonces, el enemigo al creyente, porque eso sí puede pasar, le hace dudar de su salvación. Es parte de la vida cristiana que un verdadero creyente, alguien que ha nacido nuevo, tenga momentos de lucha. ¿Seré salvo? De veras, si me muero voy al cielo? O sea, sí puede haber esas luchas. Todos los cristianos creo yo que las hemos pasado. Yo las pasé. El que no es creyente ni llega a pensar en eso, porque el diablo le dice al revés. No, tú siempre has sido creyente. O cuando te dicen aquella barbarie, no, yo siempre he sido creyente. Eso no puede ser. O sea, que una persona te diga, oye, ¿cuándo recibiste a Cristo? No, pues mi familia es creyente, toda la vida lo he recibido. Ese no es creyente. ¿No? O sea, es un momento muy especial. Yo me acuerdo, regresando a lo que tú decías, cuando en algún momento de mi vida venían esas dudas a mi corazón, decir, ¿de veras seré creyente? Y me preocupaba, ay no, ¿y si no lo soy? Entonces la forma como contrarresté ese ataque del enemigo a mi mente fue, a ver, ¿qué se necesita para ser creyente? Pues recibir a Cristo por fe, creer que Él me perdona mis pecados. Pues si no soy creyente, lo recibo ahorita.
Y si no se cree, lo vuelvo a recibir. ajá, y entonces eso confirmó mi fe. Ah, Por eso te digo, el verdadero creyente se preocupa. El que no es creyente ni siquiera piensa en esto. Pues fíjense qué buena oportunidad para retomar. Y fíjate que ahorita qué curioso que cuentes, porque es algo que yo hago mucho. Cuando escucho una prédica, ya es que, por ejemplo, muchos pastores, cuando dan la última oración, es volver a recibir, te lo prometo que digo, por si no lo he recibido, no me he entendido otra vez de nuevo, porque sí estoy preocupado Porque por estás eso. luchando por esos ataques que en los primeros años de la vida cristiana son normales. Sí. Claro, en una persona que no es creyente, el diablo te dice, no, tú estás bien, ni te preocupes. Tranquilo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pastor. Realmente esto es muy, muy interesante. Espero que les haya gustado mucho. La espero la próxima semana. Vamos a tener otra pregunta que también está interesante. Entonces, pues muchas gracias por verlo. Muchas gracias, No, Pastor. gracias, qué bueno que nos siguen. Ahí Y que se suscriban al canal y que le pongan la manita y todo el anuncio que dice. sus preguntas, por favor. Ah, sí, también. Si tienen preguntas, pónganlas para que nosotros las podamos responder. Y pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches.